Ya, entonces, una serie de Fourier de una función que va a estar definida en un cierto intervalo y va a entregar un valor real. Es una descomposición de la forma f de x igual a sub 0 más una serie que va a ir desde 1 hasta infinito de a sub n por el coseno de n pi x partido en L más bn el seno de n pi x partido en L. Esto aquí va a estar dentro de la serie. Entonces, por ejemplo, el primer numerito de acá va a ser un numerito que de hecho vamos a aprender a calcular ahora. Entonces esto va a ser un numerito real. Este aquí también va a ser un numerito real. Y este acá también va a ser un número real. Entonces una decomposición de Fourier, o una serie de Fourier, de una función, al fin y al cabo una cosa de este tipo. Y para cada función que yo quiera encontrar su decomposición de Fourier, siempre voy a tener unos determinados a sub 0, a sub 1, a sub 2, también un b sub 1, b sub 2 y así. Y los cosenos siempre van a estar acá, los cosenos y los senos. Eso siempre va a estar ahí metido en la serie. Entonces, bueno, generalmente a estos numeritos se les llama de una cierta forma. Entonces, definición. Los términos, bueno, a sub n, b sub n, esto para todo numerito, bueno, para todo n que va desde el 1, 2, 3 y así, en realidad todo número natural, y van a ser llamados coeficientes de Fourier. Y vienen dados por la siguiente expresión. Entonces, por ejemplo, el a sub 0 siempre lo va a poder definir como 1 partido en 2L, donde la integral siempre va a ir desde menos L hasta L, y va a ser la integral al fin y al cabo de la función f de x. Y la sub n lo defino siempre como 1 partido en L, donde la integral va nuevamente de menos L a L, de f de x de el coseno de n pi x partido en L de x. Y el de sub n va a ser muy similar al a sub n, solo que en vez del coseno va a tener el seno. Bueno, y esto va a ser para estos a sub n y b sub n, va a ser para todo n natural. O sea, con esto me refiero, no sé, pues si, por ejemplo, el a sub 1 va a ser todo igual, pero el n en este caso va a valer 1. Entonces esa sería la integral, por ejemplo, para la sub 1. Por ejemplo, la integral para el, no sé, b sub 1000 sería en este caso, por ejemplo, el seno de 1000 pi x partido en L de x. Entonces como que para cada uno de estos siempre va a tener como una integral en especial. Y bueno, estas fórmulas siempre se cumplen en todo caso.
para cualquier función que ustedes tengan y le quieren sacar una descomposición de Fourier, van a poder ocupar esta fórmula. Se llama los coeficientes de Fourier. Entonces veamos un ejemplo de cómo sacar estas cosas. Entonces, ejemplo. Entonces, supongamos que tengo una función que va a estar definida por partes. Con definida por parte me refiero a que, por ejemplo, va a valer k si que el x se encuentra entre 0 y pi, y va a valer menos k si se encuentra entre menos pi al 0. Y además va a ser, además esta función va a ser, pongámosle 2pi periódica. Vamos a explicar bien de qué se trata esto. Entonces, si yo hago un dibujito, esto sería como algo así. Como ejemplo aquí, podría colocar k, entonces sería menos k. Entonces aquí sería k menos k. Y esto va a ocurrir hasta, pongamos, hasta acá, que va a valer pi. Y hasta acá, que va a valer menos pi. Y con 2pi periódica me refiero a que, no sé, por ejemplo, de 0 a pi, de 0 pi va a valer k. Pero, por ejemplo, después de pi a 2pi, por ejemplo, va acá, me va a quedar como ejemplo, no, aquí 2pi, me va a quedar de nuevo menos k. Y después de los 2pi a los 3pi, va a valer nuevamente k. Y se va a ir repitiendo como el comportamiento todo el rato. Por eso va a ser 2pi periódica, porque el comportamiento se va a ir repitiendo bueno, en realidad va a ser en realidad pi periódica. Porque se va a ir repitiendo cada pi números. Como ejemplo, no sé, si yo tomo este numerito aquí, este x, yo sé que la función en este f de x va a valer k. Pero ahora como ejemplo, si le sumo, no, sí, es 2pi. Porque, fíjense, si le sumo pi, va a quedar acá. Ahora, si le sumo 2pi, va a quedar por acá. Entonces aquí serían x más 2pi. Y ahí nuevamente se va a repetir el comportamiento. O sea, aquí sería x más 2pi, que nuevamente va a ser k. Y lo mismo en el otro caso. Como ejemplo, si estoy tomando aquí este x', este x' va a valer menos k. Pero, por ejemplo, si le sumo pi, me va a quedar por acá, que va a valer k. Entonces no se repite el comportamiento. Así que se va a repetir aquí en 2pi. Vamos que el 2pi queda por acá. Entonces en x' más 2pi se va a repetir nuevamente el comportamiento. Y va a valer de nuevo menos k. Entonces va a tener una función de este estilo. Y lo que yo quiero sacar es su serie de Fourier. Entonces, para sacar su serie de Fourier, tengo que sacar sus coeficientes de Fourier. Y para hacer eso, ¿cómo? ¿Podría devolver, por favor? Sí. Ahí no sería x' más pi en vez de más 2pi. ¿Dónde? ¿En la parte de acá? Sí. No, pues O mira, sea, la fíjate. parte de arriba, partiendo. Espérate. Tú dices, por ejemplo, de acá a acá. No, yo lo estaba viendo así como por la recta. No, es que mira, fíjate. Como ejemplo, fíjate en el comportamiento. Por ejemplo, este comportamiento acá va a ser el mismo que este comportamiento acá. Y este comportamiento Ya. acá va a ser el mismo que está acá. Entonces, como ejemplo, en el primer caso, cuando vale k, ese comportamiento solo se repite cada 2pi.
Porque, por ejemplo, Ya. no sé, tomamos aquí un x prima prima. Entonces en x prima prima va a valer f de, bueno, f de x prima prima va a valer x, ¿cierto? O sea, va a valer k. Por ejemplo, si yo le sumo ahora pi, va a quedar por acá. Entonces va a quedar ahora abajo. ¿Cachai? Y ya no sería igual que lo otro. O sea, si por ejemplo ahora pi prima más pi, esto me quedaría con menos k. Entonces no se está repitiendo el comportamiento porque en una vale k y la otra vale menos k. Y la idea es que siempre, cuando hablo que se repite el comportamiento, es que valga siempre k. ¿Cachai? Por ejemplo, ahora si le vuelvo a sumar a este, le vuelvo a sumar otro pi, me quedarían 2pi. Y ahora ahí se repetiría el comportamiento. ¿Cachai? Y ahora de nuevo ahí vale k. ¿Cachai? Entonces esto sería 2pi igual a k. Entonces lo que estoy diciendo aquí, por ejemplo, lo que estoy diciendo aquí es que esto y esto van a ser iguales. ¿Cachai? Que es lo que al final es lo que significa ser periódico. Por ejemplo, en este caso va a ser x prima prima, va a ser igual a x prima prima más 2pi. Que es la definición que habíamos visto de periodicidad. Esto es periódico. Entonces, por eso es que se repite cada 2pi el comportamiento, no cada pi, porque cada pi cambia el signo de la función. Pasa de k a menos k. En cambio, si le sumo 2pi, pasa de k a k. Entonces ahí se repite el comportamiento y sería periódico. Y lo mismo en el caso contrario. Por ejemplo, si tomo un x, de hecho aquí es la que pinté con color verde. Por ejemplo, si tomo un x prima, ahí va a valer menos k. Y para que se vuelva a repetir ese comportamiento, es decir, para que vuelva a ser menos k, tengo que sumarle 2pi. Entonces va a pasar de acá a acá. Tengo que sumar 2pi y ahí de nuevo vuelve a ser menos k. Y eso. Entonces, y ahora lo que queremos, como he dicho, era hacer una serie Fourier de esta función. Y para hacer eso tenemos que sacar los coeficientes de Fourier, que les definí recién, que son estos de acá. Así que calculemos. Así que voy a pasar a la otra página. Entonces, ya partamos con el primero. Dijimos que esto iba a ser 1 partido en 2L, T menos L, f de x, ¿cierto? Ya, en este caso, fíjense que la función la tengo definida, bueno, dije que era k menos k, pero esto va a ser entre 0 y pi, y esto va a ser entre menos pi y 0. Entonces, el intervalo en el que está trabajando x siempre va a ser entre menos pi y pi. X siempre va a estar entre ese intervalo. Solo que cuando x valga, o sea, cuando x esté en este intervalo, bueno, en realidad es un intervalo abierto, entonces así. Y entonces, por ejemplo, cuando tiene el primer intervalo, esto va a significar que f de x va a valer menos k. Pero si está en el otro intervalo, entonces va a significar que vale k. Entonces, en este caso, los L que aparecen en mi integral, o sea, estos L de acá, van a ser pi. Entonces, en este caso va a ser pi, este va a ser menos pi. Así que sería 1 partido en 2 pi, porque L vale pi. Y aquí la integral se va a dividir en dos partes. Se va a dividir en la parte en que x se encuentra entre menos pi y 0. O sea, entre menos pi y 0. Y aquí la función va a valer menos k. Y también se va a dividir en la otra parte que va a ser de 0 a pi. Y ahí va a valer k. Entonces esta integral es súper fácil de calcular. Porque ahora, bueno, k no depende de x, entonces es una constante al fin y al cabo, así que puedo sacar el k. Y me queda al final la integral de dx. Aquí hago lo mismo, voy a sacar el k, 0 a pi de x. Bueno, y la integral de x es x.
Entonces me queda aquí x, va a estar evaluado entre menos pi y 0. Y la parte de acá va a ser x evaluado entre 0 y pi. Así que, bueno, se lo evalúa en 0, obviamente va a ser 0. Así que después me quedaría la otra parte. Entonces aquí evalúo, me quedaría 0 menos pi. Y la parte de acá me queda entre pi y 0. Entonces, sigo por acá. Entonces, ahora tengo que multiplicar esto acá y acá. Bueno, el 0 no me importa, así que me queda solamente el otro. Y es menos con menos, así que queda más. K pi, 2pi. Y el otro me queda K pi, 2pi, no. Pero aquí estoy cometiendo un error. Porque fíjense en el signo acá. Yo voy a borrar esto aquí. Se me está yendo un signo. Porque fíjense que, bueno, eso vale eso, pero aquí sería menos pi. Porque al fin y al cabo estoy evaluando en menos pi. Entonces con el menos afuera se me queda positivo. Entonces vamos a borrar esto acá. Entonces menos con menos me queda más esta parte. Queda como pi, pero con el de afuera me queda ahora menos k pi partido 2pi y el otro lado me queda k pi partido 2pi. Y estos son iguales, así que se me anula. Me queda 0. Entonces en este caso, perfectamente se puede dar el caso en que un coeficiente sea 0. No hay problema con eso. Entonces el primer coeficiente va a ser 0. Y ahora el otro coeficiente. A sub n. A sub n recordemos que era 1 partido en L, desde menos L hasta L, de f de x, de coseno de n pi x partido en L de x. Ya, entonces en este caso, nuevamente reemplazamos la función y nuevamente se va a dividir en dos integrales. Entonces en este caso, voy a tener la integral de 0, o sea, de menos pi a 0, de menos k. ¿Sí? Una compañera en el chat pregunta, ¿y cuántos coeficientes? No, ¿cómo sé cuántos coeficientes son? ¿Cómo sé cuántos son? Sí. ¿Se la pregunta? O sea, bueno, de que hay que calcular, solo hay que calcular 3, que serían esto acá. Este sería uno, este sería otro, y este sería otro. O sea, como cálculo solo hay que hacer 3 cálculos, por así decirlo. Ahora, como cuántos coeficientes son, sería, bueno, el del 0 sería 1, el de a sub n, ahí ya son n, entonces ahí sería n más 1 con el otro, y el b sub n también serían n b sub n, entonces sería como 2n más 1, pero en solo cálculo, solo van a ser 3 cálculos, estas 3 integrales. Entonces, ahora vamos a hacer la segunda integral. Después nos quedaría solamente la última, que sería con la de b sub n. Entonces, y ahora el f de x lo estamos, de nuevo hay que dividirlo la integral en dos partes, porque la función está dividida en dos partes. Entonces, me queda menos k coseno. Fíjese que el L como vale, el L vale pi. Entonces aquí se me va ese pi con este pi. Entonces solo me queda nx de x. De kilo. De 0 a pi, k coseno nx de x. Entonces, entonces ahora puedo sacarlo acá. Y solo me queda la integral de coseno. De que no saco el k, porque el k no depende, entonces lo puedo sacar. Y solo me queda la integral de coseno de nx, de x. Y ahora esto es súper fácil, porque la integral de coseno es seno.
Bueno, le haría menos seno. Así como recordatorio aquí. La integral de coseno de x es menos seno de x. Bueno, y su constante. Entonces aquí sería lo mismo. Y reemplazo menos seno de n, x, en este caso partido en n. Porque como hay un coeficiente adentro, entonces al integrarlo me queda dividiendo. Y me queda aquí menos pi a 0. Y que nuevamente lo mismo. Me queda menos seno de nx partido en n. Entre 0 y pi. Bueno, estoy general aquí como aprovechando de el decoratorio. Como ejemplo, si tengo, no sé, coseno de alfa x, entonces sería menos seno de alfa x partido en alfa, más la constante. Entonces por eso que el n me queda abajo. Y ahora, bueno, me queda negativo con negativo, positivo. Me queda n pi seno de 0 menos seno de menos pi x más que me queda n pi. Bueno, el signo negativo lo puedo sacar en este caso porque sería positivo con negativo. Entonces lo puedo sacar y me queda negativo. Entonces aquí me queda negativo. De seno de n pi menos seno de 0. Ahora, el seno de 0 es 0. Entonces está aquí 0, está acá 0. Y ahora también el seno de... si no pasa esto, el seno, no sé, el seno de... espera, aquí me equivoqué. Esto sería n pi. Sí, porque estoy evaluando el x. Entonces lo estaba evaluando menos pi. Entonces el seno de n pi siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque siempre el seno, no sé, el seno de pi es 0, el seno de 2pi es 0, el seno de 3pi es 0. También. Siempre cuando hay, no sé, aquí como otro recordatorio, el seno, no sé, de pi va a ser 0, el seno de 2pi va a ser 0, el de 3, y así. Siempre va a ser 0. Y lo mismo, por ejemplo, si tiene aquí un negativo. El de menos pi también 0, también el de seno de menos 2pi también va a ser 0, y así. Entonces aquí en este caso tiene seno de n pi, pero el n siempre toma los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Entonces todo acá siempre va a ser 0. Entonces pongámoslo aquí 0. Esto aquí también va a ser 0. Entonces todo va a ser 0. Entonces en este caso el a sub n también va a ser 0. Y esto va a ser para todo n, ya sea 1, 2, 3 y así. Entonces, le quise poner este ejemplo para que se den cuenta que perfectamente se pueden dar los casos en que los coeficientes sean 0. Como que no hay ningún problema en ese sentido. O sea, puede ser obviamente, bueno, legal que también sean distintos de 0, pero se puede dar el caso de que sean 0. Y entonces no hay nada de malo en ese sentido. Entonces este sería el segundo coeficiente que calculamos. Y nos queda solamente el tercero, que sería el b sub n. Bueno, el b sub n, te adelanto que no va a ser 0, porque si no sería fome que la serie fuera todo 0. En este caso esta no va a ser 0. Entonces recordemos que esta integral va a ser, bueno, 1 partido en L, de menos L a L, de f de x, de seno de n pi x, partido en L, de x. Entonces ahora nuevamente reemplazamos la función que tenemos. Y como está dividida nuevamente en dos partes, entonces me quedan dos integrales.
Y recordemos que L va a ser pi en este caso. Entonces aquí me queda esto más 1 partido en pi. No me equivoqué acá. Esto es de 0. Y esto va desde 0 a pi. X de seno de esto. Pero Entonces, se le olvidó reemplazar la L. sí, por sal, la L es pi. L es pi. Entonces aquí está. No, me refiero dentro del Ah, ya, NPi. ya, sí, caché. Ups, sí. Entonces aquí me quedaría, claro, nx. Porque claro, como es pi, se me van los dos pi de arriba y de abajo. Me queda eso, sí. Entonces, ahora, bueno, saco el k. Me queda seno de nx de x más k pi del seno de nx. Entonces aquí otro recordatorio de cómo era la integral de seno. Y esta sería la integral de alfa x de x va a ser coseno de alfa x más. Entonces, ¿qué me falta acá? ¿No está dividido en alfa? Ah, sí. Sí, estaba viendo otra cosa aquí. Y entonces, saco la integral y me queda coseno de nx partido en n de aquí lo mismo. De 0 a pi. Entonces ahora evalúo. Aquí me queda coseno de 0 menos coseno de menos n pi. Más k pi, saca parte en pi. N, que me falta el n. Coseno de n pi menos coseno de 0. Ahora ya, ¿qué es lo importante acá? Recordar que el coseno de 0 siempre es 1. Coseno de 0 siempre es 1 aquí también. Pero, aquí, una observación. Por ejemplo, el coseno de npi va a ir cambiando el valor. Se va a ir turnando entre 1 y menos 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si reemplazo, bueno, para en este caso n igual a 1, voy a tener esto. Y esto es menos pi. O sea, menos 1. Para si reemplazo el 2, me queda 2 pi. Y eso es 1. Y así. Se va a ir turnando todo el rato. 3 pi nuevamente es menos 1. Entonces va a ser menos 1, 1, menos 1, va a estar todo el rato así. Dependiendo del n. Entonces podemos simplificar esto como menos 1 elevado a n. ¿Por qué? Porque, como ejemplo, si yo reemplazo aquí el menos 1 en el 1, me va a dar menos 1. Pero si yo lo reemplazo en el 2, sería negativo con negativo, me queda positivo. Entonces 1. Entonces siempre en los casos pares, siempre me va a dar 1. Y en los casos impares, siempre me va a dar menos 1. Entonces ahora no se pone el 3, menos 1 y así. En el 4, 1. Entonces podemos dejar esto expresado de esta forma. Y entonces después reemplazamos eso en el Bn, que lo teníamos un poquito aquí más arriba. Se me queda menos k partido en n pi de menos
Menos 1 partido n. Bueno, y me falta el 1 acá también. Del coseno. Y más k pi n. Déjalo aquí. Y me queda el otro de acá. ¿Qué hacen? Bueno, aquí también reemplazamos nuevamente el coseno. Y me queda menos 1n menos 1. Aquí también hay otro paso que ocupé, que no les dije, y es que, por ejemplo, el coseno de menos, por decir algo, alfa, siempre va a ser igual a coseno de alfa. Como que el signo negativo siempre se lo quita. Siempre, siempre, siempre. Entonces, de hecho, esto pasa porque el coseno es una función par. Entonces esto lo ocupé en esta parte de acá. Como que dije que esto era coseno de npi. Le saqué el signo. Entonces ahí después ocupé esta parte de acá. Y ahí después la reemplacé acá. Y bueno, de hecho las funciones par e impares las vamos a ver en la próxima clase, porque van a ser importantes cuando hagamos este tipo de integrales. De hecho nos va a simplificar muchas veces algunas integrales, porque va a haber casos en que las funciones par e impares nos van a dar cero. Solo con saber que es impar, como ejemplo, no podemos saber que es cero la integral y no tenemos que estar calculándolo. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y entonces tengo esta parte de acá, que la vamos a continuar en la otra página. Entonces, tengo esta parte de acá. Y ahora reemplazo, me queda, o sea, paso los signos negativos adentro y me queda KNP de eso y menos KNP. Y por otro lado me queda esto menos esto. De aquí puedo sumar S con S y S con S. Entonces me queda aquí 2KNP y menos 2KNP. Entonces sería la expresión de sub n. Que al fin y al cabo la puedo dejar así. Esto para todo n natural. Recordemos la naturaleza de 1, 2, 3 y así. Entonces sería la expresión para de sub n. Y ahora fíjense en algo. O sea, ahora, bueno, ya calculamos la sub 0 que fue 0, la sub n que fue 0, entonces solo nos va a importar ahora el b sub n, porque va a ser el único que no va a ser 0. Excepto, eso sí, por ejemplo, fijémonos en el b1. Si el b1, entonces nos va a quedar aquí 2k pi, me va a quedar menos 1, menos 1. Entonces aquí me va a quedar menos 4k pi. Pero, como ejemplo, en el b sub 2, me va a dar aquí 2 pi. En este caso, como tengo menos 1 elevado a 2, entonces vuelve 1. Y aquí tengo el menos 1. Entonces me queda 1 menos 1. Y eso es 0. Y esto va a pasar siempre para los casos pares. Siempre para los casos pares va a ser 0. Entonces, como ejemplo, si vuelvo a calcularlo para el 4, me va a quedar de nuevo 1 menos 1. De nuevo va a ser 0. Entonces, solamente va a ser distinto de 0 para los casos impares. De hecho, por ejemplo, para el B3, me va a quedar 2K, aquí 3 pi, y de nuevo me va a quedar menos 1, menos 1. Porque al fin y al cabo esto es lo mismo que menos 1 elevado a 3. Entonces son 3 negativos. Entonces negativo con negativo positivo y después el positivo con negativo negativo.
Entonces, por eso me queda menos 1. Entonces aquí me queda menos 4K de pi. Entonces, en otras palabras, podemos reescribir esto de la siguiente forma. O sea, primero escribámoslo esto en la serie Fourier. La serie Fourier, bueno, el A sub 0 va a ser 0, así que no me importa. El A sub n también va a ser 0, así que tampoco me importa. Solo me queda una serie de, tal vez sub n, acá, de 2K npi, y me queda el seno de nk. Entonces esta sería la decomposición de Fourier de la función de esta función. Era para el intervalo ahí. Era el 0 a pi menos pi x 0. Entonces para esta función de acá, su decomposición de Fourier sería esta de acá. Y como les dije, lo de que los casos, el b sub n, en los casos pares se va a hacer 0, uno puede de alguna manera obviar esos términos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente forma. Fíjense que yo el n lo puedo redefinir solamente porque el n para los casos impares va a ser distinto de 0. Es decir, para el 1, para el 3, para el 5 y así. Entonces yo puedo redefinir mi n en la suma como que fuera solamente en números impares. ¿Y cómo puedo hacer eso? Bueno, escribiendo ahora el n como 2n menos 1. Pi. Entonces, si se fijan así, siempre me va a estar dando un número impar. Recuerden que siempre esto es un número impar. Entonces, como ejemplo, si n vale, 1, entonces esto me va a arrojar 2 por 1, 2, menos 1, 1. Pero como ejemplo, si vale 2, no me arroja el 2. Para el tiro me arroja el 3. Porque aquí sería 2 por 2, que sería 4, menos 1, sería 3. Entonces, de esta manera siempre solo me arrojan los números impares, que eso es lo que me interesan, porque los otros son 0, entonces no me interesan. Así que puedo siempre redefinir esto. Y me quedaría como... bueno, aquí me quedaría menos 1, 2n menos 1, seno de 2n menos 1 de x. Pero esta parte de acá, como siempre va a ser elevado a un número impar, entonces siempre me va a dar menos 1. Así que aquí al tiro puedo simplificarlo y dejarlo como, bueno, si me queda menos 1 acá, entonces todo esto de acá me va a quedar menos 2, porque va a ser menos 1, menos 1. Y después ese menos 2 lo multiplico con el 2 de afuera y me quedaría menos 4. Entonces el menos lo saco. De hecho, mojar afuera. Y me queda 4K 2n menos 1 pi por el seno de 2n menos 1 de x. Entonces esta sería otra forma de poder expresar la serie Fourier. O sea, tenemos la primera forma, que sería esta de acá, o sería esta segunda forma, que sería esta, como el otro color, que sería esta de acá. Mejor escribámoslo así. Esta sería una segunda forma de escribir la serie de Fourier. Las dos formas es lo mismo, solo que una la escribo de una forma quizá un poquito más simplificada, la segunda. Profe, ¿Sí? ¿sabe que me perdí? Porque no entiendo de dónde salió el 4K. Ah, porque fíjate que, de hecho, voy a copiar esta parte acá. Lo voy a pegar en el otro lado. Mira, fíjate que
esta parte de acá, ahora como el n lo redefinimos solamente para que nos dé casos impares, entonces el menos 1 elevado a 2n siempre me tiene que dar menos 1, porque esta parte de acá siempre impar. Entonces siempre voy a tener, por ejemplo, menos 1 elevado a un número impar, y siempre me va a dar entonces negativo. Porque, no sé, pues si fuera par, entonces, por ejemplo, el negativo con negativo me da positivo. Ahí tengo un caso par. Por ejemplo, un caso impar sería 3 veces negativo. Porque entonces sería negativo con negativo, positivo, y después el otro negativo que me queda sería positivo con negativo, negativo. Entonces los impares siempre me entregan número negativo en este caso. Siempre, siempre. Entonces, esto siempre se cumple para el caso impar. Luego, me quedaría aquí menos 1, menos 1. Así que ahí reemplacé el menos 1. Y aquí me quedaría 2n menos 1, pi. 9 del 1 a infinito. Entonces ahora, resto esos dos números. Me quedaría menos 2. Entonces de ahí va a aparecer el menos 4. Sería, Ya. sí, pues sería 2 Entendí. por menos 2. Entonces me quedaría 2n y el seno. Ya, profe, muchas Y gracias. ahí aparece el menos 4 y sería menos 4. Y por eso que me aparece. Entonces ahí lo escribo como f de x va a ser. De hecho, podemos sacar todos los números que no dependen de n. Quedaría el menos 4 afuera, me quedaría el k afuera y el pi afuera. Y todo lo otro afuera. O sea, todo lo otro adentro. Que sería el seno de 2n menos 1x partido en 2n. Entonces, esta sería la otra forma de poder expresar la serie Fourier de la función que hayamos definido. Entonces, ¿qué otra información podemos sacar de acá? Creo que nada más por ahora. Bueno, pero sacamos su descomposición de Fourier, que era lo que queríamos. Entonces, tenemos su descomposición de Fourier. Esta sería la serie de Fourier de la función f de x igual a, bueno, acá cuando está en este intervalo y menos k cuando está en este otro intervalo. Entonces, eso. Ahora vamos a dar otra definición. Definición. Esta sería la definición de la suma parcial. Suma parcial de la serie de Fourier es una suma, valga la redundancia, de la forma de esta forma. Al fin y al cabo va a ser la serie de Fourier, solo que está, como de alguna manera decirlo, truncada hasta n, la suma. O sea, no va hacia infinito. Por lo tanto, ya no es una serie. Y que me quedaría n pi xl seno de n pi xl. Y que vamos a desplazar esto más acá. Entonces, la diferencia con una serie de Fourier es que este numerito de acá ya no es infinito, sino que es un número menor a infinito. Entonces, como ejemplo, esta suma de Fourier la podemos hacer hasta donde nosotros queramos. No sé, podría ser la suma de los primeros 1000 términos. Entonces ahí reemplazo en el n, reemplazo el 1000. Como ejemplo, aquí puedo sacar ese de S sub 1, que sería solamente la primera suma, o el 2 con dos sumas, y así. Pero una cosa finita, ya no es una suma infinita de términos. Entonces podemos, por ejemplo, volver al ejemplo anterior, a esta función que obtuvimos acá,
está acá. Y podemos ver cómo es su serie, cómo es su suma parcial de Fourier. Entonces voy a ir a la otra página. Entonces, por ejemplo, entonces, por ejemplo, la suma de Fourier de esta función, por ejemplo, en el caso más sencillo, que sería S1. Solamente estamos truncando la suma al primer término. Entonces simplemente me quedaría menos 4K, pi, y aquí me quedaría seno de, reemplazo en el n, reemplazo el 1. Entonces me quedaría 2, bueno, esto hacerlo aquí al lado, 2 por 1 menos 1, me quedaría 1. Entonces aquí simplemente me quedaría x. Y partido en 1, así que no pongo el 1. Entonces, por ejemplo, esta sería la suma parcial de Fourier, de la primera suma parcial. Entonces puedo hacer, por ejemplo, lo mismo para la 2. Entonces, en este caso me quedaría menos 4K pi. Y aquí me quedaría seno de x, que sería la primera. Y la segunda, para n igual a 1. Y para n igual a 2, vuelvo a reemplazar. Sería 2 por 2 menos 1. Sería 4 menos 1, 3. O sea que me quedaría seno de 3x partido en 3. Esa, por ejemplo, sería la segunda suma parcial. Ya, ahora esto, ¿por qué es interesante? Interesante porque generalmente uno, no sé, pues, si tiene que sacar la descomposición de Fourier y quizás tiene que meterla, no sé, en un computador para obtener la gráfica, o sea, quiere obtener la curva de esto, uno no hace una suma infinita, porque si no el computador no se detendría nunca, uno tiene que parar esto en algún momento. Entonces, generalmente uno, por eso, en la práctica, uno tiende a ocupar más la suma parcial que la serie. Me refiero en términos prácticos. En términos teóricos, obviamente no sirve la serie, porque es infinito y no tengo problema en ocupar el infinito en el papel. Pero en un computador, quizás, por ejemplo, tendría que truncar esto hasta un cierto numerito. Entonces ahí me interesa la suma parcial. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante es que, por ejemplo, puedo ver cómo se comporta la función. Entonces nosotros habíamos dicho, por ejemplo, que aquí tengo k y aquí tengo menos k. Tengo aquí k menos k. Esta sería la función, la que estamos viendo nosotros. Entonces, como ejemplo, la primera suma parcial, si uno la grafica, va a dar como una cosa así. Bueno, este es menos pi, ¿sí? Si uno la grafica, va a dar como algo así. O sea, como que se parece muy poco a la función que nosotros queremos. Esto sería la S1 de x. Aquí sería la función f de x. Pero como ejemplo, si ya le agrego un término, es decir, o sea, si hago, por ejemplo, la suma parcial con 2 términos, ya me cambia un poquito esta función. Y ahora me quedaría como algo así. Esto sería, por ejemplo, S2 de x. Y ahora, si le agrego más términos todavía a la suma parcial, se va apareciendo cada vez más a la función f de x. Por ejemplo, para la otra sería como algo así. Por ejemplo, esta sería para S3 de x. Entonces, por ejemplo, si ya la truncara, o sea, si hiciera un gráfico, o sea, lo dejo en el computador para que me haga la suma parcial con los primeros 1000 términos. Entonces, a qué color vamos a poner rojo. Como ejemplo, en ese caso ya sería algo así. Como que ya se parece mucho, mucho más a la función. Entonces sería, por ejemplo, esto por decir algo, no es como que lo haya graficado, pero es para entender que, por ejemplo, ya para la suma con mucho, mucho, mucho término,
por ejemplo, ya 1000 términos, entonces ahí ya la función se va pareciendo cada vez más a la función que a mí me interesa. Entonces, obviamente, si uno lo piensa ya para infinitos términos, ese ya cuando ya no tengo una suma parcial, sino que ahora tengo una serie, debería tener, por ejemplo, bueno, aquí voy a hacer un abuso de notación, pero por ejemplo, si al es infinito, o sea, ya sumo infinitos términos, esto ya debería ser igual a la función f de x. Entonces, como entre más términos le agrego, más se va apareciendo mi decomposición de Fourier, más se va apareciendo mi función. Que al fin y al cabo esa es como la idea en síntesis. Y eso, o sea, como que tengo más Perdón, materia, pero... profe. ¿Ah? Sí se entendió, pero sabe que no alcancé a escribir la última fórmula de las sumas parciales. ¿Cuál esa? ¿La 2? La de la página anterior. ¿Esta? Esa, sí, esa. Un poquito nomás, por favor. Sí, tranqui. Aquí le voy a poner que esto es importante. Y eso. La otra clase sería, bueno, ya va a terminar la clase, que van a ser las 2:30. Y como recomendación, practiquen harto integrales. Harto, porque lo que más se va a hacer quizás en esta sección sería calcular los coeficientes de Fourier. Entonces, y para calcular los coeficientes de Fourier hay que saber integrar. Entonces, como recomendación, como que repasen un poco la parte de integrales, más que nada integrales con coseno y con seno. O sea, que estén ahí por ahí metidos. Porque al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es calcular integrales de una función especial, pero siempre van acompañadas de un coseno. O son funciones especiales acompañadas de un seno. Entonces busquen integrales de este tipo y vayan resolviéndolas. Por ejemplo, podría ser la integral, no sé, por decir algo, de x coseno xn pi x partido en L, de menos LL, o no sé, una integral de el exponencial de x con un coseno y así. Vayan probando con distintas funciones que son como funciones más clásicas, no sé, en este caso x, o x a la n, también puede ser x a la n de coseno, no sé, de algo, o x a la n del seno de n pi x partido en L, y así. Vayan probando con distintas funciones y para que vayan repasando. Que al fin y al cabo, al final hay que hacer muchas integrales y uno después hay coeficientes donde no siempre se va a hacer cero. No todos van a ser cero. Entonces, quizá hay que tener como pequeña sutileza que hace si uno se equivoca típico en el signo y cuestiones así. Entonces, esa sería como mi recomendación, como que repasen hartos integrales que hay en seno y coseno por ahí metido.